Bienvenidos a este curso de la Gran Comisión, a todos aquellos que sois partícipes tanto de la Iglesia Bíblica Coram Deo como también participantes del Seminario Bíblico Coram Deo allá donde os encontréis. Es un placer poder compartir este tiempo con vosotros, poder iniciar esta nueva asignatura que hemos llamado la Gran Comisión. ¿Qué vamos a ver en esta asignatura? Bueno, vamos a estar hablando de la misión de la Iglesia, vamos a ver qué implica y cómo llevar a cabo la Gran Comisión, a qué nos enfrentamos, es decir, cuál es la cosmovisión, qué es lo que se cuece en esta sociedad. Vamos a hablar de la responsabilidad humana versus la soberanía divina. ¿Qué es evangelizar y qué no es evangelizar? Es muy importante esto. ¿Qué es el Evangelio y qué no lo es? Y parecería algo muy obvio, muy dado por sentado, pero realmente no es así. Vemos que muchos que se denominan evangélicos ni siquiera tienen claro qué es el Evangelio o no saben expresarlo, así que es un tema muy importante también. Cómo presentar el Evangelio de forma eficaz, de forma adecuada, de forma correcta. El cristianismo nominal, también estaremos hablando de ese campo misionero tan grande que tenemos dentro de la Iglesia, de aquellos que se denominan cristianos pero que tristemente, lamentablemente no lo son. Vamos a aprender también a evangelizar a nuestros hijos en sus diferentes edades y etapas. Vamos a hablar del discipulado en la iglesia local, del discipulado en la familia y por último concluiremos viendo el rol de la iglesia local y su papel en las misiones. Así que bueno, es una asignatura, como veis, bastante amplia, muy pero que muy importante. Y bueno, deciros que estarán los apuntes disponibles. Durante el desarrollo de la asignatura estarán en formato electrónico, en PDF, lo estaremos subiendo en esta plataforma, pero al final de la asignatura, cuando la concluyamos, tendremos un libro a disposición con todos los apuntes, así como lo hemos hecho en otras asignaturas como la de la Iglesia, el Cuerpo de Cristo o Teología Sistemática. Bueno, en esta primera lección vamos a ver cuál es la misión de la Iglesia y parecería obvio esta pregunta fácil de responder porque la asignatura se llama la Gran Comisión, ¿no? Pero es importante que veamos realmente cuál es la misión de la Iglesia, de qué trata, porque hay diferencias en cuanto a esto dentro de todo el abanico, todo el amplio pues mundo evangélico, ¿no? Y bueno, si no tenemos claro esto de qué es la misión de la Iglesia, pues obviamente vamos a estar perdiendo el tiempo, estaremos desenfocados, estaremos malgastando fuerzas y viviendo un despropósito, porque Dios nos llamó con un propósito y es cumplir una misión y es también, obviamente, a través de esa misión glorificar a Dios. Cuando hablamos de misión estamos hablando de la tarea prioritaria o específica para la cual la Iglesia existe en este mundo. Yo creo que casi todos con total seguridad, con certeza, pues dirían que nuestra misión es la Gran Comisión como Iglesia. Y dirían bien. Ahora bien, ¿qué es la Gran Comisión? La Gran Comisión es el gran imperativo o mandato de Cristo a sus discípulos y por ende a todos nosotros al final de su vida, justo antes de el ascender al cielo, da esta misión, esta comisión a sus discípulos. Son sus últimas palabras. En los 4 evangelios vemos como una versión de esta gran comisión, aunque la que más amplia o mejor explica esa gran comisión se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 28, en los versos 18 al 20, y también incluso el libro de Hechos, en Hechos 1:8 nos habla de esa gran comisión. Fijaros, Mateo 28, 18 al 20 dice: «Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén». Hermanos, la misión de la Iglesia se resume en estos versículos. Y hemos sido enviados al mundo como discípulos para dar testimonio de la persona de Jesús, proclamando su evangelio, haciendo discípulos en todo lugar, integrándolos en la Iglesia, enseñándoles que guarden toda su palabra de principio a final, para que en todo glorifiquemos y glorifiquen al Señor ahora y por la eternidad.
Y por supuesto, como dice aquí el Señor Jesús, con su autoridad, con la autoridad de Cristo, en el poder del Espíritu y para la gloria de su nombre. Esta, hermanos, es nuestra tarea prioritaria y a esto hemos sido llamados principalmente tú y yo, como escogidos del Señor, como la Iglesia de Cristo. Así que la Gran Comisión nos muestra la prioridad más profunda de nuestro Señor Jesús con respecto al mundo. Es decir, que personas de todo lugar, de toda raza, de toda lengua y de toda nación vivan en obediencia a su palabra, vivan en obediencia a Dios en respuesta a ese amor que Él muestra para con los suyos, esa gracia que derrama por medio del Evangelio y que lo hagan todo para la gloria de Dios. Hermano, la Gran Comisión tiene una importancia única y singular para la Iglesia porque resume de forma perfecta su misión de evangelizar, de discipular y bautizar, es decir, incorporar a nuevos discípulos, a personas de todo el mundo, a la Iglesia, al cuerpo de Cristo. Y por supuesto nos muestra el Señor Jesús dándonos ánimo y esperanza de que lo hagamos en su poder, con su autoridad y que Él va a estar con nosotros hasta el final, en el cumplimiento de esta misión. Así que tenemos el éxito garantizado. Bueno, a lo largo de esta asignatura, a lo largo de este curso, estaremos viendo en profundidad cuáles son las implicaciones de esta gran comisión y cómo llevarla a cabo. Pero hoy vamos a dar unos primeros, como una introducción, unos primeros rasgos, unos primeros fundamentos para poder entender de qué trata esta gran comisión y cómo llevarla a cabo. En primer lugar, hermanos, no hay unanimidad, y esto parecería extraño, con respecto a cuál es la misión de la Iglesia. Lo mismo que a lo mejor para ti que estás escuchando, que estás haciendo este curso, esta asignatura, lo tienes claro y sabes que la gran comisión es la misión de la Iglesia. Hay muchos sectores de la Iglesia que no se ponen de acuerdo, especialmente en la Iglesia contemporánea, en las últimas décadas, porque han reinterpretado, han redefinido la misión de la Iglesia, le han añadido cosas que realmente no son la misión de la Iglesia o directamente han cogido otras cosas como si fuera la misión, han sustituido la gran comisión por otras tareas que a su modo de ver pues eran más importantes. Y hermanos, tenemos por eso que hablar de cuál es la misión de la Iglesia y dejar este fundamento establecido para el resto de este curso o asignatura. Alguien dijo una vez que las ideas tienen consecuencias, porque de las ideas pues luego surgen doctrinas, surgen movimientos, surgen pues pensamientos que abarcan y acaban moviendo iglesias enteras, sociedades enteras, y en este caso, en el contexto de la Iglesia, se acaba formulando toda una teología a su alrededor. Bueno, este es el caso de algunas ideas que han surgido en los últimos años y surgieron con respecto a cuál es la misión de la Iglesia, que es en lo que estamos centrados, de lo que estamos hablando, ¿no? Esto de las ideas pasa también en otras áreas del conocimiento bíblico, de la teología, pero centrados en este asunto de la misión, concretamente hay dos teologías que surgieron en los últimos años, que son falsas teologías, que son falsas ideas, que son antibíblicas, que son la teología de la liberación y la teología del reino. Sin ánimo de profundizar en ellas, porque nos llevaría mucho tiempo, quiero dar unos grandes rasgos para que entendamos y las conozcamos, también para prevenir que nosotros no seamos engañados con estas teologías y para poder también sacar del error a aquellos que están pues caminando en ellas. Así que vamos a traer un poquito de información, es bueno que conozcamos todas estas cosas. Bien advirtió el apóstol Pablo a Timoteo, es un versículo lema para mi vida, en 1 Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y esto no solamente era para Timoteo, sino para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, como decimos, la misión de la Iglesia depende en gran medida de lo que se entienda por misión. Y ese entendimiento pues, va a variar dependiendo del lugar. Para algunos evangélicos, misión es construir o edificar el reino de Dios, basados en una incorrecta interpretación bíblica de esto. Y se ha formulado lo que se conoce como teología del reino. Según el exponente de esta teología,
Es tarea de la Iglesia el terminar, fíjate esto, el terminar de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y al hablar de construir o establecer el reino de Dios en esta tierra, se refiere a transformar la cultura y la sociedad, cubriendo las necesidades sociales y todos los problemas que hay en el mundo, haciendo de este mundo un mundo mejor. Por poner un ejemplo de esto para que lo entendamos mejor, hace un par de años, en el 2023, se proyectó en todo el mundo una película que la verdad que causó éxito en taquilla, una gran película. Yo la he visto y la verdad que se te remueven las tripas, por supuesto, porque el tema que se trata es muy duro, pero está muy bien hecha la película y trae mucha concienciación al respecto de la problemática, ¿no? Y estamos hablando de Sound of Freedom, Sonido de Libertad en español, que interpreta a Jim Caviezel. Aquí podéis ver la portada de la película, y está basada en una historia real. Esta película trata acerca de la lucha contra la trata sexual de menores en Latinoamérica, el tema de la pedofilia, la corrupción, etc. Bueno, algunos sectores del evangelicalismo enseñan y exhortan a la Iglesia de que nosotros tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de problemas como estos. Dicen algo así: nosotros deberíamos ser esos valientes que rescataran a esos niños que están sufriendo la injusticia de hombres depravados. Es nuestra misión como Iglesia. Bueno, lo cierto es que la Iglesia no es la responsable de erradicar la pedofilia y la trata de menores ni de arreglar todos los problemas del mundo, porque ni siquiera estamos preparados para ello. Eso no lo puede hacer cualquier persona. La persona que lo hace aquí, a pesar de ser un hombre muy valiente, era una persona capacitada para llevar una misión de ese tipo. Y el Señor nos muestra que esta no es nuestra misión, lo cual no significa que cristianos no puedan hacer algo al respecto, pero no es la misión de la Iglesia. Matías Peletai dice: la Iglesia y el reino de Dios están estrechamente ligados, pero es Jesús quien trajo el reino y lo inauguró. Será Dios quien lo establezca y lo lleve a su consumación. Cuando las Escrituras hablan de nuestra participación en referencia al reino de Dios, siempre utiliza verbos pasivos. Somos llamados a clamar para que venga, anunciarlo, buscarlo y entrar en él. Incluso estamos llamados a vivir según la justicia del reino. Pero la misión específica de la Iglesia no es construir, establecer o traer el reino de Dios. Entendiendo lo que hemos dicho, lo repito, que para esta teología del reino, construir o establecer el reino de Dios en esta tierra se refiere a transformar la cultura y la sociedad, cubriendo las necesidades sociales, todos los problemas sociales que hay en el mundo, incluido la pedofilia, haciendo de este mundo un mundo mejor. Y aquí quiero hacer un apunte, una nota, porque con esto no quiero menospreciar estas buenas obras, porque es loable, ¿no?, que personas hagan cosas como estas. Ojalá hubiese más personas, ¿no?, que hiciesen estas cosas. Y muchas veces, cuando son hechas por cristianos, pues los hombres inconversos pueden ver la gloria de Dios, ¿no?, por medio de la Iglesia en acción en estas cosas. Pero el énfasis está en que no podemos ponerle ese peso de responsabilidad a la Iglesia de solucionar todos los problemas del mundo, porque no es nuestra misión. Bíblicamente el Señor no nos mandó a esto, nos mandó a hacer la gran comisión. Tenemos que animar o invitar a los cristianos de forma individual, de acuerdo con su capacidad, con sus dones, con su llamado, con su vocación, cómo Dios capacita a cada uno, pues para intentar solucionar esos problemas en la medida en la que Dios los llame a hacerlo, ¿no? Dios usa y ha usado a lo largo de la historia a personas de manera especial para hacerle bien a este mundo. Un caso muy conocido, histórico, es George Muller, que estuvo viviendo del año 1805 a 1898 y fundó y dirigió una organización que brindó refugio a más de 10.000 huérfanos. Él abrió 117 escuelas que ofrecían educación cristiana a más de 120.000 niños, un montón de orfanatos. Y Dios lo usó grandemente, de forma tremenda, para bendecir a todos esos niños que estaban en las calles, huérfanos, sin papás. Pero esto no es el llamado a todos los cristianos. Todos los cristianos debemos de vivir como ciudadanos del reino de Dios, procurando el bien de nuestro prójimo, por supuesto, especialmente
como dice, mayormente atendiendo a las necesidades de nuestros hermanos de la iglesia. Es un mandamiento del Señor. Y eso es bueno, sí, pero esa no es la misión específica de la iglesia. Nuestra misión no es solucionar todos los problemas sociales y no se le debe imponer esto como misión. De hecho, el Señor Jesús, si bien sanó a muchos enfermos, era algo que estaba preparado para que Él mostrara que era el Mesías, el Hijo de Dios. Y Él nos anima a que solucionemos todos los problemas. Él no solucionó todos los problemas que habían en ese momento en el Imperio Romano, como la opresión precisamente del imperio, toda la necesidad que había en el mundo, la esclavitud y otras muchísimas cosas más. El Señor vino a predicar el Evangelio del Reino de Dios y vino a morir en la cruz. Así que Él nos dejó esa gran comisión y esa realmente es la misión de la Iglesia. Por otro lado, nos encontramos la teología de la liberación. Dice Sebastián Menay, por el nombre teología de la liberación se conoce aquella corriente de pensamiento y práctica surgida dentro del catolicismo romano y el protestantismo latinoamericano a principios de los años 70. Plantea la opción preferencial por los pobres y una interpretación de la Biblia desde la clave de la liberación, entendida como liberación de la opresión que sufren los pobres y precisando que este sería el elemento central del ministerio de Jesucristo. Bueno, según esta teología, nuevamente ellos interpretan que la misión principal de Jesucristo fue liberar a los pobres de la opresión, a los oprimidos, y por lo tanto la misión de la Iglesia debe ser la misma. Pero vemos que esto no es así. Nosotros tenemos que ocuparnos en ayudar al necesitado, especialmente, como dice la Escritura, mirando primero obviamente por nuestras familias y por nuestros hermanos, por la Iglesia, ¿no? Pero no es la misión específica de la Iglesia el ser, solucionador de todos esos problemas, ¿no? De la pobreza, de los oprimidos. Esto es muy similar a la teología del reino, pero centrado en la liberación de los oprimidos, de los pobres. Y vuelvo y repito, espero que nadie me malentienda. De hecho, yo trabajo en una ONG que cubre necesidades sociales. Atendemos en la Asociación Hogar El Buen Samaritano. Pues suplimos las necesidades básicas de alimentos y también ayudamos a la gente a insertarse sociolaboralmente. Pero esto es algo independiente. Esto es algo que nació en el corazón de mi padre, un llamado especial, en este caso a mi padre, para atender de esta manera a las personas necesitadas en la ciudad de Cartagena, y no es un llamado a la Iglesia de manera específica. La Iglesia puede ayudar en esto, la Iglesia puede involucrarse en esto, pero la misión específica, la misión prioritaria de la Iglesia es la Gran Comisión. Así que, hermanos, tenemos que tener esto en cuenta. No todas las iglesias tendrán una asociación. En este caso, el Buen Samaritano es como no es perteneciente a la Iglesia Bíblica Corandeo, es un ministerio que nace del que fue el pastor fundador de la Iglesia, pero es independiente a la Iglesia. Pero hermanos de la Iglesia se involucran porque quieren ayudar y quieren ser de bendición para esta sociedad. Pero repito, no todas las iglesias locales ni todos los cristianos están llamados a desarrollar obras de caridad en esa magnitud, Esto es importante. Concretamente en el Buen Samaritano, ya que lo he mencionado, pues tenemos la oportunidad maravillosa de predicarle el Evangelio a todas esas personas que van allí, pues todas las semanas. En este caso, mi padre comparte un mensaje evangelístico, se le invita a las personas a venir a la iglesia, se le habla del Señor, se les predica el Evangelio, y eso es una bendición tremenda, y pues también provee además un testimonio precioso cristiano a esta sociedad. Así que, repito, todo esto es bueno, por supuesto, pero no todos hemos sido llamados en esta manera, en esta magnitud, ni todas las iglesias tienen que hacerlo así, porque la misión de la iglesia es la Gran Comisión. Es importante que tengamos esto muy en cuenta, porque si no, la iglesia corre el riesgo de que todo se convierta en misión. Y como alguien dijo una vez, si todo es misión, nada es misión. O como decimos vulgarmente, el que mucho abarca, poco aprieta.
Kevin DeYoung y Greg Gilbert, en su libro acerca de cuál es la misión de la Iglesia, dicen: en un mundo de recursos finitos y tiempo limitado, la Iglesia no puede hacerlo todo. No seremos efectivos en nuestra misión si todo es misión. Igualmente, no cumpliremos nuestra misión si no estamos seguros de cuál es. Si nuestra misión es discipular, esto nos pondrá en una trayectoria diferente a la que estaríamos si nuestra misión fuera hacer la tierra más como el cielo. Así, pues, las definiciones importan porque nuestro enfoque es importante. Hermanos, esta vida no es todo lo que existe. El verdadero problema del hombre no son sus necesidades aquí materiales y físicas, que lo son, pero su mayor problema es su pecado y necesita ser libre y salvo del pecado. El pecado es la razón de todos sus problemas. El Evangelio, ¿qué hace? Viene a libertar, a dar esperanza y a cambiarlo absolutamente todo. El Evangelio es lo único con efecto de duración eterna. Donald Carson dice: a medida que la Iglesia ame a un mundo tan amado por Dios, trabajaremos para aliviar el sufrimiento donde podamos, pero especialmente el sufrimiento eterno. Kevin DeYoung y Greg Gilbert nuevamente dicen, este es un párrafo un poquito más largo pero muy interesante: nos preocupa que por abordar los problemas sociales corramos el riesgo de marginalizar la única cosa que hace cristiana a la misión cristiana. Esto es, hacer discípulos de Jesucristo. No queremos que los cristianos sean indiferentes ante el sufrimiento a su alrededor y alrededor del mundo. No queremos que los cristianos piensen que la evangelización sea la única cosa que realmente cuenta en la vida. No queremos que los cristianos que arriesgan sus vidas y se sacrifican por los pobres y los desfavorecidos piensen que su trabajo es de alguna forma sospechoso o que solo es digno de alabanza si resulta en conversiones. No queremos que los cristianos se retiren a sus burbujas santas, es decir, a sus iglesias, o sean felizmente indiferentes en cuanto a trabajar duro o causar impacto, en cualquiera que sea el campo o la carrera a la que el Señor los haya llamado. No queremos que los cristianos dejen de soñar con formas creativas y valientes de amar a su prójimo e impactar a sus ciudades. Habiendo dicho todo esto, sin embargo, aquí hay algo que sí queremos. Queremos asegurarnos de que el Evangelio, la buena noticia de la muerte de Cristo por el pecado y su posterior resurrección, sea prioritario en nuestras iglesias. Queremos cristianos libres de falsa culpa, de pensar que la iglesia es responsable de la mayoría de los problemas que hay en el mundo o responsable de arreglar estos problemas. Queremos que la tarea clara y absolutamente única de la iglesia, hacer discípulos de Jesucristo para la gloria de Dios el Padre, sea puesta al frente y en el centro, y que no se pierda en un frenesí de elogiables preocupaciones. Queremos que los cristianos, la Iglesia, recuerde que hay algo peor que la muerte y algo mejor que la prosperidad, el bienestar humano. Si solo esperamos ciudades renovadas y cuerpos restaurados en esta vida, somos, de todas las personas, las más dignas de lástima. Bueno, habiendo introducido estas dos teologías, la del reino y la de la liberación, viendo que no son bíblicas, haciendo este énfasis para que tengamos conciencia de ello, es verdad que, por otro lado, si bien hay muchas iglesias evangélicas que tienen claro que la Gran Comisión es la misión de la iglesia, lamentablemente la han llevado a cabo de una manera no bíblica, en la mayoría de ocasiones con una buena intención, entiendo que ha sido con una buena intención, con un deseo genuino de extender el reino de Dios, de predicar el Evangelio, de hacer discípulos, pero lo han hecho de maneras que no eran correctas, que no eran bíblicas, intentando, pues, con estrategias humanas, con artilugios o artificios humanos, alcanzar a los perdidos. Y hermanos, a veces creyendo que somos más listos que Dios, no nos damos cuenta y a veces hacemos eso. Con el afán de conseguir algo, pues dejamos de ver qué es lo que Dios revela en su palabra y al final pues esto es ser irreverente y es ser irrespetuoso con Dios, creernos más sabios que el Señor en la forma de llevar a cabo nuestra misión. Así que tenemos que reordenar y reevaluar qué estamos haciendo, arrepentirnos si el caso es que no lo estamos haciendo bíblicamente y confiando en el Señor, que el que convierte los corazones es Dios, no nosotros, y el Evangelio es poder de Dios para salvación, no nuestra palabrería, no nuestras estrategias, no
ninguno de nuestros artilugios o artificios humanos. Bueno, llegamos a este punto en donde, aunque ya hemos definido lo que es la Gran Comisión, vamos a profundizar un poquito más para alcanzar un mejor entendimiento de ella y para poder llevarla a cabo con precisión. Bueno, lo primero es que debemos tener claro que esta misión tiene el éxito garantizado porque Dios lo ha prometido. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Yo os doy autoridad. Es decir, eso tiene que generar esperanza en nuestros corazones, tranquilidad, paz, gozo de que la misión se va a llevar a cabo. Y las puertas del Hades, como dice en su palabra, no prevalecerán contra la iglesia. En esta misión se va a cumplir el propósito de Dios. Vamos a tener éxito porque Dios así lo ha dicho, porque Dios reina, Dios gobierna sobre este mundo. Y vamos en su poder y no en nuestras fuerzas. Así que gloria a Dios por ello. Vamos a leer nuevamente Mateo 28, 18. Dice que les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que ninguna de las ovejas que el Padre le ha dado al Hijo se perderá, como dice en Juan 6:39. Esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Todos conocemos ese versículo de que separados de Él nada podemos hacer, y es así. Nosotros somos instrumentos en sus manos y Dios es el que obra en los corazones. Y por eso hay éxito garantizado, porque no depende de nosotros, depende del Señor obrando en esas vidas. Y Él tiene el poder para transformar corazones, nosotros no. A mí me gusta decir siempre que el libro de Hechos debería llamarse, en vez de Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Sería un título, por supuesto, más correcto, más bíblico, porque sin la autoridad, sin el poder de Dios, nada podrían haber hecho ellos y nada podríamos hacer nosotros. Esto es exactamente lo mismo. En segundo lugar, debemos de tener claro y entender que la Gran Comisión es un estilo de vida. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a leer nuevamente Mateo 28 en el versículo 19, en este caso. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Fijaros que he subrayado esa palabra, ese verbo id, dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El tiempo verbal id realmente, aunque está traducido en el español como un imperativo, no lo es. La traducción literal en el griego del verbo es yendo, y esto cambia mucho, por supuesto, lo que quiere decir, porque la idea que Jesús suscita aquí es que mientras vamos, es decir, mientras vivimos, vayamos haciendo esa misión de hacer discípulos en nuestro día a día como un estilo de vida. Es decir, enfocados en nuestra misión, estamos viviendo enfocados en la Gran Comisión. Siempre la tenemos presente. En toda oportunidad que se nos da, evangelizamos. Vivimos de manera intencional haciendo discípulos. No solamente predicando el Evangelio, sino haciéndole un bien a nuestros hermanos, como ahora veremos más adelante. Es decir, la Gran Comisión se convierte en un estilo de vida para nosotros, porque sabemos que es nuestra misión y para ello fuimos escogidos. Así que el hacer discípulos no debe ser tanto un esfuerzo programado o una actividad que agendo, sino que debe ser parte natural de mi día a día. Por ejemplo, tú y yo no podemos depender de cumplir con la Gran Comisión, de evangelizar, por ejemplo, que es parte de esa Gran Comisión, no es el todo. No podemos depender de un grupo de evangelismo en una iglesia. El evangelismo debe de ser parte de nuestro día a día, diario, en el trabajo, en la familia, allá donde estemos, tenemos que buscar la manera de presentar el Evangelio. A veces he escuchado decir tristemente a muchos dentro de la iglesia evangélica, ¿no? Tu iglesia no evangeliza, porque no tienen un grupo de evangelismo o porque no se hacen campañas evangelísticas o actividades evangelísticas constante y periódicamente, y llegan a esa conclusión. Y esto no es así, es un concepto errado, porque la iglesia no depende de eso para evangelizar. Tener esas cosas es bueno, por supuesto, siempre que se pueda y siempre que haya hermanos dispuestos a hacerlo y que no se sientan mal los que no van a ir, por supuesto, porque al final no se trata de participar de esas actividades, si lo hacemos y podemos, estupendo, pero hermanos, de lo que se trata es que evangelicemos allá donde estemos,
que llevemos la Gran Comisión sobre nuestras espaldas como un estilo de vida, como una responsabilidad y también como un privilegio, por supuesto. Una iglesia que evangeliza no es una iglesia que hace actividades evangelísticas, que sale con una guitarra a la calle, etc. Es una iglesia que evangeliza en su estilo de vida día tras día, allá donde está, en su hogar, familia, trabajo y vecindario. En tercer lugar, el epicentro de la misión es el hacer discípulos. Esto es clave. Dice Mateo 28:19, lo leemos de nuevo. Por tanto, id, y ahora he subrayado, haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es verdaderamente el único imperativo. Id no es imperativo, es yendo, como hemos dicho. Pero hacer discípulos sí está en tono imperativo. Y aquí está diciendo realmente eso. Es vuestra obligación, es vuestro deber hacer discípulos. Y repito, ¿qué es hacer discípulos? Hacer discípulos no es convertir gente, porque nosotros no podemos hacer eso. No es solamente tampoco evangelizar, porque a veces limitamos la Gran Comisión al evangelismo. Y eso es parte, pero no la totalidad de la Gran Comisión. Ese es el punto de partida, podríamos decir así. Muchos cristianos dicen que necesitamos menos enseñanza y más evangelismo. Yo sé que lo hacen con un afán o con una intención buena para motivar al evangelismo que tantas veces es esquivado por los cristianos, tristemente es verdad, pero realmente el evangelismo es prioritario y la enseñanza también. Van de la mano. Tenemos que hacer ambas cosas. Tenemos que hacer una sin dejar de hacer la otra. Me gusta mucho cómo expresa al respecto de este pensamiento el pastor David Barceló. Dice, la salvación de los perdidos no es la meta, es el principio. Hay algo más grande que nuestra salvación y es la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es más glorificado cuando Cristo es formado en nosotros, cuando somos discipulados creciendo en todas las áreas de nuestra vida a la imagen de Cristo. Como dice en Romanos 8:29, en donde Pablo nos enseña que los creyentes fuimos predestinados por Dios, ¿para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y eso ocurre bajo la enseñanza o discipulado en las iglesias locales. También en las familias, por supuesto. Ahora bien, entiendo a los que dicen esto porque, nos resulta mucho más sencillo discipular, hacer reuniones de enseñanza. Es más cómodo que el salir a evangelizar o el evangelizar nuestro trabajo. Y esto, pues claro, produce un desbalance. Y por eso ese énfasis, pero realmente, hermanos, no se trata de esto. Tenemos que hacer una cosa y la otra. Y volviendo a la pregunta de qué es hacer discípulos, me gusta cómo lo resume Mark Dever. Él dice, es ayudar a otros a seguir a Jesús. Es hacer deliberadamente un bien espiritual a alguien para que él o ella sea más como Cristo. Y esto, hermanos, es una responsabilidad de todos los cristianos, no solamente de los pastores, no solamente de los líderes, no solamente de los maestros. Es una de las marcas identificativas de que tú y yo somos discípulos de Jesús. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros, todos vosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, toda la iglesia, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como sacerdotes que somos, nuestro enfoque del ministerio sacerdotal, sacerdotes como aquí nos presenta Pedro, debería ser enfocarnos en la relación vertical de las personas con Dios. ¿Cómo piensa un sacerdote? Bueno, en su corazón está el de qué manera yo puedo ayudar a esta persona a crecer en semejanza a Cristo. ¿Qué puedo hacer para ayudarle? Si la persona es un incrédulo, pues el primer paso obviamente es predicarle el Evangelio. Ese es el primer bien que yo tengo que hacerle a esa persona. Cuando ya la persona es cristiana, cuando ya ha nacido de nuevo, entonces esa persona necesita fortalecer su relación con Dios, madurar en semejanza a Cristo. Y bueno, pues yo puedo aportar a un hermano, quizás yo lleve más tiempo de caminar con el Señor y tengo más conocimiento también y puedo ser de bendición para otros. Así que ayudar a otros a seguir a Jesús es lo que todos los discípulos de Cristo deberían de hacer por amor.
Como dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y el amor, una de las maneras en las que se demuestra es precisamente esto, en ayudar a otros a acercarse más al Señor, a crecer en semejanza a Cristo. Cuando nos preocupamos de esto, hermanos, estamos realmente amando a nuestros hermanos, estamos amando a las personas. Nos quedan solamente 2 puntos para terminar la clase de hoy. Vamos a ver ese epicentro de la Gran Comisión que hemos dicho que era hacer discípulos. Quiero dar aquí unos apuntes de algo que es muy importante. Hemos visto en Mateo que hacer discípulos es el imperativo de la Gran Comisión, es decir, es el epicentro de nuestro esfuerzo en esta vida. Para poder llevar a cabo esa misión debemos tener claro nosotros que es ser un discípulo de Cristo y cerciorarnos de que nosotros somos discípulos de Cristo. Para empezar, tenemos que partir de ahí porque a lo mejor estamos engañados y no lo somos. Y estamos jugando a la religión evangélica en este caso. Y en segundo lugar, es muy importante que tengamos claro qué es ser un discípulo, porque si no sabemos esto y nosotros no somos discípulos, entonces nunca vamos a poder hacer discípulos. Haremos otra cosa, pero eso desde luego no, porque es un imposible. Así que, ¿qué es ser un discípulo de Cristo? En primer lugar, nos muestra la Escritura que un discípulo de Cristo es un tripulante, yo lo he querido expresar con esta analogía, es un tripulante del barco capitaneado por Dios. Dios es el capitán. Él es el Señor, Él es el amo, Él es el dueño de la iglesia, Él es el dueño de cada uno de sus hijos. Un discípulo de Cristo es alguien que sabe que ya no se pertenece porque ha sido comprado por un alto precio. Hay un catecismo que se llama el Catecismo de la Nueva Ciudad, el cual recomiendo, lo he recomendado pues en más de una ocasión yo creo en la iglesia. Yo lo estoy haciendo personalmente con mi hija, Sofía, y la verdad es que es de mucha bendición. Y en su primera pregunta dice, ¿cuál es tu única esperanza en la vida y en la muerte? Que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Esto es así y esto debemos de tenerlo muy claro, como dice Romanos 14, 7 al 8, como agrega este catecismo. Y dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Jesús lo deja muy claro cuando dice estas palabras en Marcos 8, versículos 34 al 35. Dice que llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. En segundo lugar, un discípulo de Cristo es aquel que estima todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, su Señor, por amor del cual lo pierde todo y lo tiene por basura para ganar a Cristo, como bien dice Pablo en Filipenses 3:8. Es decir, volviendo a la analogía que he usado en el primer punto, es aquel que surca los mares de esta vida a bordo del barco de los redimidos, de los escogidos, sabiéndose extranjero y peregrino en este mundo. En tercer lugar, un discípulo de Cristo debe tener claro de que el viaje no es fácil, no es un viaje fácil, no se nos promete un viaje sin naufragios, es decir, pasaremos por todo tipo de mares y de tempestades, pero lo pasaremos con el Señor. En cuarto lugar, un discípulo de Cristo es aquel que sabe que mientras permanece en ese barco, tiene un trabajo que hacer. Y esa es la única razón por la que sigue vivo. Es decir, mientras que el Señor nos mantenga, hermanos, aquí en esta tierra, es porque todavía algo tenemos que hacer en esta gran comisión. Y hermanos, esto tenemos que tenerlo claro, debemos vivir enfocados. Si permanecemos es porque todavía Dios quiere usarnos como instrumento en nuestra misión, que es la gran comisión. Un discípulo, hermanos, tiene claro que servir a su capitán, a su Señor, no es una opción. No es una opción. No existen los cristianos que no han sido llamados a servir y los que sí. No, la comisión de Dios, la gran comisión de hacer discípulos es para ti y para mí, para todos los cristianos. Responsabilidad de todos. Y si no lo hacemos, hermanos, el Señor nos va a llamar a rendir cuentas de por qué no lo hemos hecho. Estaremos desobedeciendo si no lo hacemos
y estaremos pecando, porque la desobediencia es pecado. Así que, hermanos, tenemos que ver si realmente y evaluar si realmente estamos siendo fieles al llamado, si realmente estamos obedeciendo a lo que Dios nos ha dicho que hagamos y que sea el epicentro de nuestras vidas. Muchos cristianos, muchos que dicen ser discípulos, no están dispuestos a dejarse capitanear por el Señor. Es más, hay muchos que no están dispuestos a consumir y gastar sus vidas en la gran comisión. Al contrario, viven para sí mismos de forma egoísta. Esto es incongruente. Tenemos que luchar porque nuestra carne precisamente nos lleva a eso, hermanos, a vivir pues en nuestros placeres, a vivir en aquellas cosas que nos resultan cómodas, que nos agradan, que nos gustan, y a veces la gran comisión no es fácil. Y hermanos, pues requiere pagar un precio, un esfuerzo, pero si realmente hemos conocido al Señor y lo amamos, nos esforzaremos, batallaremos, nos pondremos en la brecha y llevaremos a cabo nuestra misión, la gran comisión. En Marcos 10:45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Que ese sea nuestro ejemplo a seguir. En quinto y último lugar, en este punto, en este epicentro de la gran comisión que es hacer discípulos, y hemos dicho qué es ser un discípulo, el llamado a ser un discípulo es un llamado a confesar nuestra lealtad a Jesús ante un mundo hostil, a servirle a Él y a su misión, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Así que, por todo lo dicho hasta ahora, el Señor Jesús dijo en Lucas 10:2 que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Así que rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La realidad, hermano, es que si no servimos a Dios en la gran comisión, nos estamos sirviendo a nosotros mismos o a los dioses de nuestro corazón, a nuestros ídolos. Segunda de Timoteo 2:4 dice que ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Es un versículo precioso y tremendo para recordarnos. Por cierto, un pequeño paréntesis aquí, hermanos, servir al Señor no se limita a hacer algo en la iglesia. Hay gente que piensa que si no hace algo en la iglesia no está sirviendo al Señor. Esto es un gran error y algunos incluso toman la decisión de irse a otra iglesia porque piensan que no le dan un lugar, que no le dejan servir. Hay gente esperando que le den una responsabilidad, que puedan hacer algo dentro de la iglesia. Y hermanos, a veces no hay lugares que ocupar dentro de la iglesia para todos. Podemos servir en la iglesia amando a nuestros hermanos, orando por ellos, preocupándonos por ellos, discipulando a otros, ya sea de manera formal o informal. Eso es servir al Señor. Predica el Evangelio y discipula a tus hermanos en la medida que tienes relaciones con ellos. Pues haciéndole un bien, siendo ese sacerdote, como hemos dicho antes, para que Él pueda, en alguna área donde tú quizá ya eres maduro, tienes conocimiento, puedas darle un consejo y puedas ayudarle a caminar en esa dirección. Eso es llevar a cabo la gran comisión. Y llegamos al último punto de la lección de hoy, ya vamos a terminar, que es, a grandes rasgos, cómo llevar a cabo la gran comisión. Si bien esto es algo que vamos a ver de forma detenida y más profunda a lo largo de la asignatura, quiero, en base a Mateo 28, 19, 20, que veamos a grosso modo cómo es que debemos llevar a cabo la gran comisión. Fijaros que dice, por tanto, id, es decir, yendo, como hemos dicho antes, haced discípulos, como hemos visto, a todas las naciones, y por último, dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles y hacer discípulos están relacionados. Dentro de la gran comisión encontramos 3 verbos que nos definen la forma en que debemos llevar a cabo la gran comisión, que es yendo, bautizando y enseñando. Yendo, como ya hemos definido antes, es un estilo de vida, algo que surge de forma natural, tiene que ser algo orgánico. Así como nos lavamos los dientes, nos duchamos, nos respiramos, comemos, dormimos, la gran comisión tiene que ser parte natural de nuestras vidas. Es parte de nuestro estilo de vida. En segundo lugar, bautizándolos. ¿Por qué bautizándolos? ¿Qué quiere decir esto? No significa que nosotros tengamos que estar bautizando a personas en agua. No, no se trata de eso. Se trata de que los incorporemos a la iglesia local. Que no solamente le evangelicemos, sino que, por supuesto, nosotros seamos partícipes de una iglesia local como miembros activos y que
le transmitamos la importancia de eso a las personas y los integremos para que ellos formen parte de un cuerpo local de creyentes como el Señor quiere, como aquí bien deja remarcado en la Gran Comisión. Así que si evangelizamos y no integramos a la persona en una iglesia local, estamos haciendo un trabajo incompleto. Y muchas veces, hermanos, nos pasa esto y desestimamos el valor que tiene la iglesia local. Y en tercer lugar, enseñándoles. ¿Qué? Enseñándoles que guarden todas las cosas. Esta es la esencia del discipulado, este es el epicentro de la Gran Comisión. Le mostramos el Evangelio primero y luego le enseñamos a vivirlo en cada área de nuestra vida. Así que, en esencia, discipular, como hemos dicho, es enseñar. ¿Qué? Enseñar la palabra de Dios de principio a fin. Todo el consejo de Dios. Ese es el aspecto fundamental y crucial de nuestra misión, por eso debemos ser hombres y mujeres de la palabra, sumergidos en la palabra, que viven la palabra, que conocen la palabra de principio a fin para poder discipular a otros, comenzando con nuestras familias, con nuestros hijos y luego con aquellos que no conocen al Señor y con aquellos que conocen al Señor, que son parte de nuestra iglesia, que son hermanos que necesitan de nuestra ayuda. Ya sea que lo hagamos de forma, pues como el caso que se me está dando aquí, con un curso, con una asignatura en un seminario o de manera informal, quedando con alguien a tomar café o simplemente teniendo una conversación en un día de reunión con un hermano sobre un tema específico. Pero tú y yo tenemos que discipular. Así que, hermanos, todos tenemos el ministerio de la palabra, predicamos el Evangelio para salvación de los perdidos y nos enseñamos la palabra entre nosotros para que todos los creyentes crezcan en semejanza a Cristo y glorifiquen a Dios en todo, en nuestra labor como iglesia en conjunto. No quiero redundar más en esto, pero esto a manera de introducción, hermanos, esta es nuestra misión, de esto se trata y, hermanos, no podemos desenfocarnos, no podemos distraernos con otras cosas que no son misión realmente. Como hemos dicho antes, si todo es misión, nada es misión. Yo tengo que tener clara cuál es mi misión y debo de vivir con esa misión como un estilo de vida, yendo. Hermanos, que el Señor os bendiga, espero que haya sido de edificación y que cojamos esta asignatura con mucho ánimo, con mucho interés y con mucho deseo, y que podamos pedirle al Señor que dé fruto en nuestras vidas y que nos ayude a poder llevar a cabo esa misión tan especial para el Señor y por la cual nos escogió y nos llamó. Amén. Que el Señor os bendiga.